Entonces, para poder manipular información por parte del usuario, por medio de los formularios, necesitamos inicialmente la etiqueta form, como abreviación de formulario, que va a encerrar todos los controles, todos los campos que el usuario va a completar y que tengan como objetivo un destino en común. Ese formulario que abre y que cierra requiere tres atributos obligatorios para funcionar. En realidad no son obligatorios, perdón. Requiere tres atributos para funcionar, de los cuales uno solo es obligatorio. El action es el atributo que va a indicar qué documento se va a encargar de procesar la información. Teniendo en cuenta que HTML no programa, es el único atributo obligatorio. El method, que es la forma de envío de esa información, y el enctype, que es la forma en la que se va a codificar la información que el usuario ingresó. Voy a hacer lo siguiente, voy a ir a nuestro proyecto y en base al archivo casos voy a guardar esto como reportar.html. Este reportar.html va a eliminar todos los elementos multimediales que habíamos insertado, todos los componentes que tenía este documento, y vamos a dejar únicamente reportar casos. Y vamos a insertar un párrafo que diga: complete el siguiente formulario para reportar un caso de avistamiento de ovnis o aliens. Cerramos esto y vamos a insertar entonces una etiqueta de tipo form de formulario. El formulario abre y cierra y aquí adentro estarán todos los campos que el usuario completa. El nombre, el apellido, el lugar donde hizo la visualización, etc. La etiqueta form entonces tiene tres atributos. El action, que es el documento que procesa esto, la forma en la cual vamos a enviar toda la información a ese action y la codificación de los contenidos que el usuario nos está mandando. Voy a agregar a los demás documentos un vínculo a reportar. Primero vamos a venir aquí arriba, saquemos un poco el zoom. Así como tengo el vínculo que va a casos, voy a duplicarlo y poner un vínculo que va a reportar. Copio esto y lo voy a agregar entonces en las razas, que creo que no tienen un vínculo a casos. Después de este list item, el vínculo a casos y el vínculo a reportar. Y lo mismo va a suceder en el index. Vamos a ofrecerle después de los casos el vínculo a reportar. Vamos a la web, actualizamos. Tenemos la posibilidad de reportar casos. Hago clic y voy a un documento que en primera instancia está vacío, tiene un formulario, me están faltando los contenidos del formulario. Ahora bien, expliquemos en detalle estos tres atributos, a ver qué hacen bien, ¿sí? El action, teniendo en cuenta que HTML no es un lenguaje de programación, va a ser algún lenguaje que pueda entender la información que se fue completando. Ahí entran en juego los lenguajes que se conocen como lenguajes del lado del servidor. Los lenguajes del lado del servidor son aquellos que se procesan en el hosting, del lado de la computadora donde vamos a publicar todo. Tenemos dentro del esquema de posibilidades el lenguaje PHP, el lenguaje ASP, que es similar al PHP pero de Microsoft, y el lenguaje JSP, que fue creado por la gente de Java. Nada que ver con JavaScript. Java de Oracle son los Java Server Pages. Más allá del lenguaje que optemos utilizar, nosotros vamos a ver, de hecho se los voy a dejar en la librería práctica, la posibilidad de procesar la información por medio del lenguaje PHP. En ese caso voy a mostrar el formulario más genérico, el más simple, el que pide nombre, correo y mensaje, habida cuenta que para poder manipular, por ejemplo, el envío de archivos necesitaríamos toda la teoría de PHP, entender un poco más el manejo del file system y demás, por lo cual en la librería práctica van a encontrar cómo procesar el formulario con el PHP genérico que manda mail. Ahora, si nos indica un valor, por defecto el action va al mismo documento donde estamos parados. En nuestro caso iría a reportar.html y teniendo en cuenta que HTML no puede procesar la información, estaríamos perdiendo toda la información. En nuestro caso, entonces,
este este formulario debería apuntar a un archivo, por ejemplo, procesar.php. Nuevamente, como sucede con cualquier recurso, si pongo el nombre de archivo, se asume que el procesar.php está en la misma carpeta donde está el reportar.html. Si está en alguna subcarpeta, podríamos decirle que esto va a acciones /procesar o lo que corresponda. Tengo que establecer la ruta para llegar al archivo desde donde está parado el HTML que va a mandar la información. Borramos esto, guardamos. Volvamos a la diapositiva. El método de envío es la forma en la que se va a recopilar toda la información y se va a mandar a ese documento que procesa la información. En líneas generales, existen dos grandes métodos para enviar información por medio de un formulario. Por un lado tenemos el método GET, donde la información viaja con la barra de direcciones, www.misitio.com/ y la información, tal como pasó con Google Maps. Cuando vimos el tema de insertar el mapa de Google estático, el que estaba basado en una imagen, le pasábamos información por medio de la URL. Bueno, eso es el método de envío por GET. Y tenemos el método POST, donde la información viaja junto con los encabezados del HTML, por lo cual podemos decir que la información es invisible. No se puede ver y está pensada para datos que sean más privados que la información de, por ejemplo, un buscador de contenidos. Por dar un ejemplo, voy a abrir en el browser Google y voy a hacer una búsqueda que diga Bloom IT. Busco, me devuelve los resultados de búsqueda y en la URL voy a copiar lo que se generó, voy a crear un nuevo documento y voy a pegar toda la información que se generó. El método de envío por GET lo que hace es mandar información después del signo de pregunta, tal como pasó con el mapa de Google. Entonces, una vez que yo apreté enviar en el formulario de búsqueda, fue a google.com.ar, al documento search y empezó a mandar la información DSR igual 0, otra información distinta, source HP, otra información distinta, EI igual a este código, otra información distinta, Q igual a Bloom IT, otra información distinta, y creo que no me quedó ningún otro, perfecto. Todos los datos unidos por ampersand o separados por ampersand, como quieras decirlo, donde tengo qué dato estoy mandando igual a qué valor le corresponde. De todo esto a Google, lo único que le importa es el parámetro Q de query, de búsqueda. Si yo vengo acá y pongo Q igual a Bit Digital Academy, con la M, Academy, y esto lo copio y lo pego de nuevo en el navegador, lo voy a abrir en una ventana aparte y pego, al hacer la búsqueda puedo ver que fui a google.com.ar, al documento search, al query o búsqueda de Bit Digital Academy y me ofrece dentro de los resultados de búsqueda Bit Digital Academy. Esta información se puede mandar por GET, por la URL, porque no es privada, porque no hay ningún dato que comprometa al usuario con respecto a lo que estoy buscando. Bien, entonces, el método de envío por GET envía toda la información como parte de la URL, es visible y se puede alterar. El método POST envía toda la información escondida junto con los encabezados del HTML. Los encabezados del HTML no tienen relación con la etiqueta head, ni tampoco con los encabezados de tipo H1, H2, H3. Los encabezados del HTML es toda la negociación del cliente, del browser, contra el servidor. ¿Qué documento estamos pidiendo? ¿En qué dominio? ¿Qué tipo de tecnología involucra? Y la respuesta del servidor hacia el cliente. Si el documento está encontrado o se produjo un error 404, si tengo o no tengo permiso, si estoy o no estoy logueado. Toda esa información es parte de los encabezados. Junto con toda esta información viaja la información que se envía por POST. Entonces, este método de envío, que es o mandar por la URL o mandarlo privado, se define por el método y si no se indica, por defecto es el envío por GET. O sea que por defecto toda la información es visible. Bien, en nuestro caso, como lo que vamos a pedir es un formulario de contacto, vamos a dejar por ahora pendiente cuál de los dos vamos a utilizar hasta el slide que sigue. ¿Cuál deberíamos utilizar? El método GET
por ser parte de la URL, tiene un par de desventajas sobre el post. Primero, tiene un límite de caracteres. La URL, por protocolo, tiene una cantidad máxima de caracteres. O sea que no deberíamos utilizarla si tenemos un gran volumen de información. Por citar un ejemplo, la publicación de un posteo que puede pedir título y el contenido, desconozco cuánto es ese contenido, por lo cual no debería usar get. Porque si el usuario escribe más de 2000 caracteres, es altamente probable que exceda el límite de la URL. Y esto incluye el HTTP y el nombre del archivo. O sea que en nuestro caso, parte de esos 2048 caracteres va a ser http://www.misitio.com/procesar.php. Todo eso lo tengo que descontar de los 2048 que tengo disponibles. Y lógicamente todos los nombres de la información que estoy mandando y el contenido. Nombre igual Germán, ampersand, apellido igual Rodríguez. Bueno, todo eso no puede exceder los 2048 caracteres. Para grandes volúmenes de información o cuando se desconoce el volumen de información, get no es la mejor opción. La información es visible, por lo cual jamás se debe utilizar para datos privados o sensibles, como por ejemplo contraseñas o cuentas bancarias. Por citar un ejemplo, si hago un formulario para darse de alta en una red social y la información la mando por get, si lo uso en mi computadora, nadie se va a dar cuenta de la información que inserté. No es que esto lo que hace es una transmisión pública a lo largo de todo Internet y todo el mundo se entera de lo que escribí. Pasa en mi computadora, en mi ordenador, en mi propia casa. Ahora, si el navegador que estoy utilizando no es el mío, sino que es el de algún cibercafé o de algún conocido o de alguna institución, en mi trabajo voy y uso la computadora y esa computadora guarda el historial de navegación, si yo ahora pongo google.com/search, perdón, .com.ar/search, voy a ver que me va a autocompletar todas las URLs que conoce. Vamos a hacer una cosa, voy a abrir el historial mejor, ¿sí? Abro el historial y tengo aquí todo lo que fui buscando o abriendo. En algún lugar de todo esto, bueno, tengo los Google Maps, tengo de Gestilistas, tengo toda la información que fue sucediendo. Dentro de esto, tengo que tener toda la información de Google, incluso las búsquedas que fui haciendo. Si yo cliqueo alguna de estas búsquedas y tenía algún dato enviado por get, justo agarré uno que no, aquí, el de Bit Digital Academy. Cliqueo esto y estoy mandando la misma búsqueda, el mismo parámetro con el mismo valor. O sea que si esto, en vez de ser el parámetro de búsqueda, fuese el parámetro de una credencial de login, usuario y clave, al mismo documento, con las mismas variables y los mismos valores, voy a tener la misma respuesta. O sea que si originalmente pude acceder a mi cuenta, muy probablemente de nuevo lo pueda hacer. O sea que todo lo que tiene que ver con información bancaria o datos de login no debería mandarse jamás por get. Y tampoco sirve para adjuntar archivos. Si tengo la posibilidad de subir una foto, un video o un PDF o el formato que corresponda, siempre que haya un archivo adjunto, no puedo utilizar el método get. Esto ya es una limitación del mismo método de envío. Tiene que ser obligatoriamente por post. Entonces, no sirve para contraseñas, no sirve para adjuntar archivos y corre riesgo si es un formulario donde el usuario puede escribir libremente lo que quiera por el límite de caracteres. Ahora, ¿cuál es la gran ventaja que sí tiene sobre post? Esa información que nosotros estamos mandando por URL se puede guardar en favoritos o en el historial de navegación o se puede compartir en una red social para repetir la misma respuesta. Una vez más, si yo le mando a Google este parámetro con este valor, voy a abrir siempre la misma respuesta. Si yo estuviese, por ejemplo, en la página 5 de los resultados de búsqueda y copio esto y lo comparto en Google, aquí arriba dice que empieza en la respuesta 40. O sea que si hago exactamente la misma URL, la comparto en Facebook, en Twitter o la mando por mail, el usuario que genere la misma URL va a ver la misma respuesta. Voy a ver los resultados de Bit Digital Academy a partir del resultado 40. Entonces, esa es la gran ventaja del método get. Por eso, muchos de los sitios para compartir cosas, como por ejemplo todas esas plataformas de publicaciones colectivas, como por ejemplo Taringa o Identity o Lo Peor de la Web, son todos sitios
donde el usuario comparte cosas y la información, cuando uno la visualiza, se manda por GET. ¿Por qué? Porque se puede compartir ya misma información, mismo resultado de parte del servidor. Entonces, siempre que hablemos de algo que el usuario pueda querer retomar o compartir, debería ser obligatoriamente GET, salvo que involucre adjuntar archivos, que sea credenciales privadas del usuario o que tenga la posibilidad de tener un volumen de caracteres que exceda los 2048. Fuera de eso es el método que corresponde. Como nosotros a nuestro usuario le vamos a dar la posibilidad de que nos diga en qué lugar fue el avistamiento y que nos ponga una breve información de lo que sucedió, como el usuario puede no entender el concepto de breve y escribir un montón, vamos a mandar la información por post. Y por último nos está quedando ver qué es lo que hace el EncType. El EncType es la forma en la cual se va a codificar toda la información del formulario cuando se apriete el botón de enviar. También hay varios distintos tipos de codificación, de los cuales los dos más importantes son application/x form URL encoded, que lo que hace es todas las tildes, ñes y caracteres raros que la URL no entienda, los va a codificar como URL. Lo que nos sucedió con los mapas de Google, que todos los espacios se convertían en porcentaje 20. Y hay otra codificación que es la multipart/formData. Esta codificación es obligatoria si queremos adjuntar un archivo. O sea que siempre que existe la posibilidad de subir un archivo al servidor, debe mandarse por post y debe tener el EncType en multipart/formData. Adicionalmente, el multipart/formData codifica todo carácter que sea raro y a favor del programador no hay que hacer nada cuando se recibe la información. Se convierte y se desconvierte automáticamente. Por defecto es el método largo, es el application/x form URL encoded, por lo cual si no vamos a adjuntar archivos no tenemos que hacer nada. Pero si el usuario puede adjuntarnos una imagen, un video o un archivo cualquiera, obligatoriamente tiene que ser multipart/formData el método de envío. En nuestro caso es indistinto, pero como voy a mostrar el control de adjuntar archivos, más allá de que para nuestro caso no es vital que el usuario adjunte una imagen, pero por ahí hizo un avistamiento, filmó, sacó una foto, bueno, va a poder adjuntar el archivo que corresponda por medio de el EncType multipart/formData. Este multipart/formData lo explico solamente para que quede claro. El adjuntar archivos no viaja ni por GET ni por POST. Todo archivo adjunto en realidad se fracciona en pequeños pedacitos conocidos como datagramas y se manda por distintos nodos de la red. Y una vez que llega al servidor se vuelve a reconstruir, por lo cual cualquier dato que se adjunta al formulario, cualquier archivo adjunto al formulario, se va a fraccionar en pequeñas partes y se va a mandar por distintos nodos de la red hasta que lleguen al servidor y se van a reconstruir en la secuencia que corresponde para tener el mismo archivo, lógicamente. Estos tres atributos son los necesarios para definir cómo se comporta el formulario. El único obligatorio es el action, que es el documento que va a procesar la información, el método de envío si no se define es por GET, y la codificación si no se define es la que no permite adjuntar archivos adjuntos. Ahora bien, siempre que manipulamos formularios, el flujo de trabajo obligatoriamente es: tengo el HTML que pide la información del usuario, ese HTML es enviado a un PHP que se encarga de procesar la información, ya sea mandar un mail, publicar el comentario en un sitio o hacer la publicación de un post, y una vez que el PHP terminó de trabajar, redirecciona a un archivo de cualquier tipo, HTML, PHP o el que corresponda, que va a indicar que la acción fue finalizada. Insisto, esto se los voy a dar como ejemplo en la librería práctica para que vean cómo se hace el formulario genérico para recibir un mensaje por parte del usuario, y hacemos todo el circuito de recibir la información y redireccionar a un archivo que diga gracias, su mensaje ha sido enviado.